Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alfredo Borrero Vega. Es médico de profesión, binomio vicepresidencial del presidenciable Guillermo Lasso, tiene 65 años de edad, nació en Cuenca y estudió medicina en la misma ciudad, pero se mudó a Quito hace más de 30 años. En la capital ha desarrollado su vida académica y profesional. Tiene especialidades profesionales en México y Estados Unidos. Fue director médico del Hospital Metropolitano de Quito. Fundó la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, UDLA. Casado y con 4 hijos. Borrero se sumó a la primera campaña presidencial de Guillermo Lasso en el 2013. Allegados a Creo señalan que en ese entonces colaboró en la formulación del programa de salud en conjunto con la Fundación Ecuador Libre. Usted ya no es nuevo en política, entonces, doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en el testimonial. Wilman, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio para mí saludarle y dirigirme a sus radioescuchas de la hermosa provincia de Loja, provincia vecina, la nuestra, la provincia de La Suay. Con Loja tengo muchos recuerdos y muchos amigos, así es que me siento privilegiado de estar con usted. Esos son nuestros orígenes, pero ahora nos ven en todo el planeta, así que Alfredo, adelante. ¿Cuál es su participación en política? Le decía, desde el 2013, ya no es nuevo. Le quiero contar que yo tengo un concepto de que la política y la medicina son el arte del servicio. Cuando la medicina se une en la política, porque todo ser humano, como decía Aristóteles, es un son político, es decir, es un hombre político, pero cuando la política se convierte en ese lodazal de insultos, de malos hábitos, la rechazo, me da un dolor inmenso y nunca he estado en un cargo público. No soy afiliado a un partido político, pero por relación de amistad a Guillermo le conozco hace unos 10 años aproximadamente, cuando me invitó a un conversatorio. Yo en esa época era director del Hospital Metropolitano, con unos 20 líderes de salud del Ecuador para hablar de la problemática de salud. Desde ahí colaboré en su plan de salud, pero cuando hicimos un link inmenso fue ahora en la pandemia, cuando por iniciativa de él hicimos Salvar Vidas, del Fideicomiso Salvar Vidas, que entregó insumos y equipos a todas las provincias, a todos los cantones, a la mayoría de parroquias, sin distingo social, de color, de raza, ni de ideología, cobijándonos el tricolor nacional. Pero ¿es difícil hacer política en buena lid en el Ecuador? Yo tengo antecedentes políticos. Tengo 3 familiares míos que ocuparon la presidencia de la República y personas que han estado en los altos niveles del Estado. ¿Los puede citar, doctor Borrero? Desde luego. El doctor Antonio Borrero Cortázar, mi bisabuelo, fue presidente del Ecuador en 1875, luego de Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno le pidió que sea su vicepresidente en el 65, pero Borrero, a quien le llamaban el Catón cuencano, porque era un hombre, un políglota, un hombre que en esa época tenía como 3 o 4 títulos, un periodista, un hombre que amaba las libertades, no le aceptó. Ventimiglia le desterró 11 años a Borrero, y en esos 11 años él vivió entre Colombia y Chile. Terminó sus días en la parroquia que hoy se llama Parroquia Borrero, donde tiene su casa, donde están todos los recuerdos de Antonio Borrero. Luego viene su hermano Ramón Borrero Cortázar, fue encargado del poder en 1887, cuando siendo presidente del Senado, él ocupó 3 funciones importantísimas. Fue presidente del Senado, presidente de la Corte Nacional de Justicia y presidente de la República. Y luego en 1938 tenemos a Manuel María Borrero, que también fue encargado del poder. Por lo tanto, si así lo dicen, por mis venas fluye sangre con unos ribetes de política, pero esa política que yo aprendí en mi casa, que siempre escuchaba, que leía, es la política del servicio. Y esa es la que me apasiona a mí, recorrer las calles, recorrer los barrios, recorrer
los sitios más alejados del Ecuador profundo, como lo dice el poeta, para conocer al ciudadano. Yo soy un amante de la tertulia. Los médicos siempre estamos en contacto y sabemos más que los confesores, porque al médico le entregan la vida, que es el componente sustancial del ser humano. Entonces, estuve en la política, no ejercí la política de manera, digamos, como un ejercicio como tal, pero Como ahora en la militancia. vicepresidencia, en esta candidatura, recorriendo el Ecuador, me voy dando cuenta que nos han engañado tanto que me causa desidia. Muy bien, doctor, le felicito. Es un registro histórico familiar muy importante y que evidencia de que su participación en política no es un accidente, por el contrario, tiene un registro familiar muy importante. Yo quiero situar para la época actual su participación como vicepresidenciable y recogerle su criterio respecto de 5 encuestas que cada una con sus particularidades se publicaron durante los últimos días. Quiero decir, desde mediados de septiembre, doctor Borrero. Voy con la primera de ellas. Se llama encuesta de una empresa que se llama Nacional. Fue realizada del 12 al 14 de noviembre. Se averiguó la intención del voto. Arauz 27%, Lazo 18%, Pérez 16%. ¿Cuál es su opinión respecto de esta ubicación de esta encuesta, para luego derivar en las 4 restantes, doctor Borrero? Creo que la fecha debe ser en el mes de septiembre o en el mes 12 al 14 de noviembre. De noviembre del año pasado. De septiembre. Ah, de septiembre. A ver, las encuestas más importantes son las que se realizan el 7 de febrero del 2021. Las encuestas tienen una determinación o un determinismo dependiendo de quién contrata las encuestas. Muchos son maquiavélicos en las encuestas porque tratan de posesionar un nombre y ese nombre dicen, ese es el que va a ganar para que en el imaginario ciudadano eso quede. De lo que yo he podido reflejar en las personas, en mis visitas a varias provincias, ayer regresé de la provincia de Esmeraldas, la aceptación por el cambio es un hecho innegable, es un río de energía, porque lo que me dicen todos con los quienes he conversado, todos, yo no soy de los que me quedo a conversar con los que están alrededor mío, yo me salto la seguridad y voy y me siento a conversar con el ciudadano. Dicen, correcto, doctorcito, durante todos estos años, 14 años, nos han engañado y nos han robado. Necesitamos gente diferente, necesitamos gente honesta. La honestidad creo que es la palabra que nos une a todos, porque lo que hemos vivido en estos años es un lacerante robo de todo. Y si usted me permite, Wilma, quiero contar un hecho que es importantísimo. Por favor. Que me atañe a mí como médico. Fuimos a visitar el hospital Delfina Torres de Concha. Y quiere que le cuente que vi, que luego de invertir más de 20 millones de dólares, el hospital está cerrado. El hospital está cerrado. Terrible. Entonces, eso nos hace repensar que la gente honesta, que debemos trabajar por el bienestar del país, debemos pensar en los que menos tienen y menos en nosotros. Muy bien, si las encuestas entonces tienen atado un resultado a quien les contrató, veamos qué opina usted de la encuesta de Sedatos, septiembre asimismo. ¿Quién le gustaría que sea presidente? Fue en esencia la pregunta. Y aparece Lazo primero con el 34%, Arauz con 16% y Pérez con 7%. Su opinión, doctor Borrero. Me parece que es una encuesta interesante. Esa encuesta tengo entendido que salió antes de que el candidato, el economista Arauz, termine finalmente, luego del episodio bochornoso de presentarle al expresidente en una tablet como binomio, algo que no me parece que es lo lógico, porque todos tenemos que cumplir la ley, y si la ley dice presencia física, tenemos que estar físicamente, ¿no es cierto? Luego el candidato Yacu, a quien le conocía yo como Carlos Pérez, pero que es Yacu Pérez, también tuvo un problema con su binomio. Sí. Me parece importante
que primero que todos los ecuatorianos tenemos derecho a participar. Todos tenemos que cumplir la ley y en base de eso lo que puede sugerirse es que si cumplimos la ley, todos participemos porque así lo dice la Constitución. En esta encuesta, que es una encuesta muy seria, porque todo también proviene de quien lo hace. El que hace la encuesta es un personaje que ha pasado muchos años en el país, refleja una realidad que uno puede ir viviendo en el contacto con la sociedad. Me parece que hay tres. Pero de repente, doctor Borrero, no está favoreciendo con méritos a una encuesta que paralelamente les favorece a ustedes poniéndolos en primer lugar. No, yo iba a terminar mi pensamiento. Alfredo Borrero cree que hay tres tendencias que van a marcar la definición hacia las elecciones. Y voy a citar el nombre de Guillermo Lasso primero, porque Guillermo Lasso en algunas está primero, luego está el economista Arauz, y creo que por ahí va el señor, él es doctor en Derecho, el doctor Yacu Pérez Huartambel. Son, creo que los que han condensado los anhelos populares. Ahora, otra cosa, Wilma, sin ser un politólogo, aún no estamos en campaña. Entonces, esperemos ir viendo cómo se dan las cosas, claro. y hay que ir haciendo las cosas bien. Y le digo algo, nosotros consideramos que debemos dormir con los dos ojos abiertos, es decir, debemos trabajar como si estuviéramos al último. Sí. En esta misma encuesta de Sedato se preguntó sobre la alianza con el Partido Social Cristiano. El 44% opina que beneficia, pero el 28% que perjudica y el 28% que no sabe. ¿Usted cree que favoreció una alianza que aparece solo en el papel y nada en una acción cohesionada y pública de cogobierno, inclusive participando con listas compartidas para asambleístas que tampoco lo hicieron, y se quedó en el papel una alianza? ¿Qué opina usted? Creo que es importante aclarar un tema, no va a haber un cogobierno. Ellos apoyan al binomio Lasso-Borrero y cada quien corre de manera independiente en sus listas, y Guillermo ha manifestado que apoyarán la consulta popular liderada por el abogado Jaime Nebot Sadi. Entonces, ese es el contexto de esta alianza. Me parece a mí que este es un proyecto, el de que cambiemos con unidad para 17 millones de ecuatorianos. No es un proyecto excluyente, es un proyecto incluyente. Por lo tanto, los que están por el cambio deben sumarse. Yo saludo que las personas dejen su ego personal, dejen sus intereses por el bien del país, y haría un llamado a que todos nos unamos en beneficio del Ecuador. Por lo tanto, esperemos que también se sigan sumando más movimientos, alianzas, partidos, individuos a este gran cambio nacional. Bueno, ¿qué opina del binomio de Lasso en la misma encuesta de Sedatos? El 60% no lo conoce a usted, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Es así, porque simplemente yo he estado dedicado a otras cosas. Yo he estado dedicado a formarme, yo estudié muchos años en el exterior, he estado dedicado a servir a través del ejercicio de mi práctica profesional, y he estado dedicado a enseñar y a dirigir, porque dirigí un hospital, creé una facultad y me mantuve en mi ejercicio profesional. Por lo tanto, mi actividad ha sido una actividad ceñida estrictamente para lo que yo me formé, pero en esos ámbitos de vida que me ha tocado desempeñarme, he hecho cosas extraordinarias, como por ejemplo crear la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Iniciamos con 40 estudiantes en medicina, 20 en enfermería. En la actualidad son 5 facultades, 5.680 estudiantes. Es el proyecto educativo más importante en salud que tiene el país, con un rango importantísimo de apoyo financiero y económico a los que no tienen dinero para acceder a la universidad. Dirigí uno de los hospitales privados más importantes del país, y eso significó que también ejerza mi profesión a través de brigadas médicas, visitando el país a la gente que menos tiene. Ya me está conociendo el Ecuador, y le quiero contar que en Esmeraldas
fue tanta la efusión de la gente, no la gente que participaba en la caravana, la gente que estaba en las veredas, que yo me bajé y decían, ese pelado, ese doctor pelado, ese ha sido el doctor Borrero y hasta aquí. Entonces, ese es el lenguaje del pueblo, Wilman. Esa gente, ese soy yo soy un tipo que no escondo nada, que no miento, y en esto concuerdo con usted. Yo no he sido conocido, pero muchos de los que actualmente subieron al poder eran ilustres desconocidos, si puede utilizarse el término. La encuesta Atlas, en cambio, en intención del voto, destaca que Arauz ganará con el 46% en una sola vuelta. ¿Hay ese riesgo? Me parece que todos tienen ese anhelo. Nosotros tenemos también el anhelo de ganar en primera vuelta y vamos a hacer las cosas tan bien hechas para ganar en primera vuelta. Pero usted conoce que esa decisión es la decisión del pueblo. Lo que sí no vamos a permitir, mi querido Wilma, es que nos roben en las elecciones como ocurrió en el 2017. Que el pueblo se exprese en el voto y que escoja a la persona o personas que creen que van a cambiar el Ecuador y que van a utilizar el poder para servir a los demás y no para servirse ellos mismos. Porque la corriente de la revolución del siglo XXI es la misma que se va a colocar ahora, y hemos pasado 14 años con la evidencia de que el expresidente Correa está condenado en uno de los juicios a 8 años, la mayoría de sus ministros están prófugos en la cárcel, el contralor del Estado está prófugo, es decir, fue una mascarada de personas que utilizaron el poder para sus beneficios. Entre el 15 y el 18 de septiembre, en cambio, otra encuestadora, Pulso Ciudadano, ubica a Arauz primero con 24, a Pérez con 21 y a Lasso en tercer lugar. Me gustaría volver a hablar de encuestas cuando estemos entre los meses de diciembre y enero. Es importante, como decía anteriormente, el análisis que hacen los políticos de las encuestas, y lo que uno tiene que vivir es la encuesta del ciudadano en las calles. Denos chance, mi estimado Wilman, déjeme seguir recorriendo el Ecuador, déjeme ir a Loja, que voy a estar la próxima semana, y ahí me va a contar, y usted va a decir, ese pelado que es del doctor Borrero, la gente le quiere, porque los médicos tenemos una virtud, no es que no tenemos rechazo. O sea, a nosotros, el médico es un personaje importantísimo en el desarrollo de la sociedad en el mundo entero. Debo terminar esta cronología de análisis de las encuestas brevemente con la de Informe Confidencial, que es la más reciente, del 25 al 27 de septiembre. Arauz aparece primero con el 17 y Lasso con el 16. Ahí hay una proxémica muy, muy cercana, naturalmente, entre los dos candidatos, y Pérez está con 12. Esa es la fotografía político-electoral más reciente, doctor Borrero, y quisiera su opinión. Las encuestas nos han decepcionado a veces en el mundo entero, porque dicen probablemente esta es la persona que va a llegar. En la semana anterior a la elección van viendo que los números no eran los que ellos decían, ya no pueden cambiar y los resultados son diferentes. Es decir, las encuestas creo que se equivocan. Por lo tanto, yo tomaría el mismo sentir que usted dice. Creo que hay 3 corrientes de pensamiento, 3 corrientes ideológicas y 3 representantes de esas corrientes. Eso es lo que he escuchado también en las caminatas. Vamos viendo cómo se van dando las cosas. Acuérdese que uno siempre apunta al que está primero y le trata de derribar, porque uno no apunta al que está al último, porque está al último no le va a llegar. Siempre al pájaro que está más alto volando se le trata de derribar. A Guillermo le han dicho, uno que tiene un cáncer terminal que se va a morir. Eso es una mentira burda, sin falta de respeto total a las personas que padecen esta enfermedad. Luego nos quisieron descalificar en el CNE diciendo que tenía problemas en cuanto a cumplir con los requisitos. 5 de los 5 vocales, incluyendo la señora presidenta, votaron por dejar a que se inscriba la candidatura. Entonces, todas esas cosas
se han confabulado. Yo lo que no puedo entender es cómo uno de los candidatos, por ejemplo, se inscribe con una cédula que no es la de él, presenta un registro que no es el de él, y se inscribe con un candidato a la vicepresidencia que tenía una sentencia ejecutada y a través de una tablet. O sea, esas son cosas que a mí, al común de los ciudadanos, dejando al lado que yo esté de candidato ahora, uno dice, hay que tomar las cosas en serio, pues. Va a ser presidente de la República, no es que va a ser presidente del club del barrio, va a ser el que dirija los destinos del país, y ese país puede ir o al precipicio o puede comenzar una curva ascendente que nos llevará al progreso y al desarrollo. Doctor Borrero, usted citó el estado de salud del señor Guillermo Lasso. Como médico, ¿qué análisis tiene? ¿Qué opina? ¿Qué le podría contar a los ecuatorianos? Encantado, no hay ningún secreto. Guillermo realizó el Camino de Santiago y ahí tuvo una fractura de la tibia. Eso ocurrió y le tuvieron que, para poderle colocar una placa, le tuvieron que hacer una anestesia peridural. Al hacerle la anestesia peridural, se formó un pequeño coágulo en la parte baja, que se llama cola de caballo, y eso le generó lo que se llama, en términos médicos, y le voy a explicar qué es, una siringomielia. Siringomielia implica una cavidad que se llena de líquido. Con eso Guillermo fue a los Estados Unidos para un chequeo un chequeo general, le diagnosticaron esto y le operaron. La cirugía resultó muy bien y Guillermo está en una fase de recuperación de fuerza que es cada vez mejor y le dieron una muleta para que pueda ayudarse a que la masa muscular, cuando tiene un soporte, comience a trabajar mejor. Y yo, de lo que le he visto, y le digo como médico y como especialista en el tema, cada vez le veo mejor. Pero lo más importante, no nos preocupemos de que si caminamos bien o caminamos mal. Hemos electo, voy a citar solamente un ejemplo para no referirme al Ecuador. Acuérdese que el presidente Roosevelt fue el presidente de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y él tuvo una poliomielitis del adulto y andaba en silla de ruedas. Eso no significó que él no sea uno de los presidentes más brillantes que ha tenido los Estados Unidos de América. Es decir, el condicionamiento físico es una parte, pero más importante es que tengan condicionamientos morales, es decir, que tengan valores morales, que eso es lo que los ecuatorianos tenemos que ver. Y esos valores morales deben expresarse en todos los ámbitos. Ya para capitular este grato diálogo con usted, doctor Borrero, sí quisiera preguntarle, porque en redes sociales también se dicen muchas cosas que unas son verdad, otras son atentatorias realmente a la misma verdad. Y en redes sociales se ha dicho que el señor Lasso ya tiene $5 millones acordados con el equipo del señor Mauricio de Bengoechea, estratega general colombiano que ha venido para asesorar la campaña presidencialista. ¿Qué podría decir sobre este tema, doctor Borrero? ¿Está el señor Bengoechea contratado para tal efecto? A ver, debemos aclarar algo que creo que es importante. Todas las campañas tienen un estratega político y hay que escoger al mejor. Y creo que este mejor es el señor Mauricio de Bengoechea, que su último triunfo fue llevarle a la presidencia de la República al candidato en esa época, que ahora es presidente de la República Dominicana. No tengo idea de lo que usted me está diciendo, no sé en cuanto a los números, pero creo que es lícito que todos los candidatos tengan acordémonos de los que anteriormente existían en las candidaturas de nuestros presidentes, que eran los estrategas políticos. No puedo decirle si esa cifra es verdad o es mentira, porque no tengo la menor idea. Creo que están exagerando, como siempre exageran demasiado. Doctor Borrero, la mejor de las suertes en su campaña y que naturalmente en esa misma campaña le puedan conocer mucho más y pueda refutar las cifras del mismo CEDATOS que dice que el 60% de los ecuatorianos no le conocen. Estoy con usted totalmente. Déjeme que en un mes me conozcan, porque en este tiempo, en 2 semanas hemos recorrido, para que ustedes sepan. Hemos estado con las cenizas del volcán, estuvimos en todo Chimborazo.
luego estuvimos en Bolívar, luego pasamos a Imbabura, luego estuvimos en el Carchi, estuvimos en el Carchi y estuvimos palpando la realidad de los agricultores, de los comerciantes, de todas las personas que han visto que sus anhelos nadie les ha tomado en cuenta, pero no en las ciudades. Visitamos a Chupallas, que estaba a 3.400 metros de altura, y así sucesivamente. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es la de siempre, doctorcito. No tenemos agua, no tenemos servicios básicos, no tenemos un centro de salud, nadie nos atiende, y cuando la gente se enferma, se muere. Y el fin de semana recorrimos toda la provincia de Esmeraldas y estuvimos en Quinindé. Entonces, de lo que yo puedo percibir, como le digo, es que el cariño de la gente es abrumador, porque lo que dicen ellos, queremos a alguien nuevo, alguien que en verdad durante toda su vida ha demostrado que es cálido, que es honesto y que es una persona inteligente. Esos son los valores que creo que cierran en algo que si usted me permite, yo voy a decir. Es importante más ser que tener, porque cuando uno quiere tener, se entrecruzan la avaricia, la mentira, la lujuria y el robo, porque queremos llenarnos del bolsillo sin haber trabajado. Cuando uno quiere primero ser, uno enseña eso a sus hijos. Yo tengo 4 hijos, todos profesionales, que van a ser los primeros en decirme, oye papi, lo que tú nos enseñaste no lo estás cumpliendo. Y así ha sido tu vida de 65 años, no cambies ahora. Por lo tanto, al terminar este precioso diálogo, quiero enviar un saludo especial a Loja. Le contaba a usted que estoy releyendo a uno de los autores que me llegan al corazón, como es el gran Benjamín Carrión, pero también, y estoy leyendo el cuento de la patria, releyéndolo, pero también me gusta Ángel Felicísimo Rojas. O sea, Loja tiene maravillas. No tengo tiempo para leer ahora, pero cuando es entre viaje y viaje, vuelvo a leerle, porque los lojanos para mí son un constituyente de gente extraordinaria. Los lojanos, mis respetos hacia Loja, una de las artes. Y el fin de semana vamos a estar allá, entonces le diré a visitar mi querido Wilman, ojalá le encuentre, y ahí vamos a recorrer las calles. La mejor de las suertes al doctor Alfredo Borrero Vega, candidato a la vicepresidencia de la República, en acompañamiento en fórmula con Guillermo Lazo, aquí Cuídese en el mucho. Testimonial. Muchas gracias, doctor. Una feliz semana.